Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Muy buenas tardes, amables televidentes. Les saludamos desde el canal 2 en otra emisión de Crítica y Pensamiento Ambiental. En esta oportunidad, pasando la conmemoración del 3 de julio de 1810 para hacerle cambio de pista, como dicen los automovilistas, al partner David Gómez. ¿Usted qué piensa de ese 3 de julio, mi querido David? Pues hombre, aquí hay gente que, incluyendo el candidato ahorita a la alcaldía, señor Ospina, que dice que el grito se dio primero aquí antes que en Bogotá. Y eso es una falacia de unos cuantos burgueses o picados a burgueses que nos han hecho caer en un error de que aquí se dio el grito de independencia el 3 de julio. Y vamos a probarles que no, porque es que en ese momento el señor Napoleón Bonaparte ya los tenía de las que ya sabemos, y lo que estaban haciendo aquí en Cali era precisamente aglutinarse para respaldar al rey Fernando VII. Y esa situación nos ha llevado a que en la ciudad de Santiago de Cali pues hablemos de un señor Cuero y otra cantidad de gente que ellos mismos estaban buscando era tomarse a Quito, y la historia es totalmente diferente a cómo cuentan estos historiadores en la ciudad de Santiago de Cali y que nos quieren hacer caer en ese error. Palau, la verdad es que es importante que hoy en Crítica y Pensamiento Ambiental toquemos ese tema, yo no sé si a profundidad, para que los televidentes del Canal 2 se den cuenta y lean un poco sobre la historia, y la idea es orientarlos hacia ese lado. Bueno, miren, el tema es el siguiente. Estuve en la plaza de Caicedo, el famoso cuento. Está ahí Caicedo, así, ¿quién robó mi billetera? Y entonces le pregunta a Sebastián de Belalcázar, dice, yo no fui, fue él, señalando a Cristo Rey. Cristo Rey dice, a mí que me esculquen. Este es el famoso cuento, porque así es la historia, usted la puede interpretar como quiera. O sea, nada tiene que ver el uno con el otro, pues dijéramos en el tiempo. Entonces uno puede acomodar las historias. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Estuvimos ahí el 3 de julio y entonces estaba la ilustre Academia de Historia del Valle. Hay personajes que para mí merecen mucho respeto, muchísimo respeto, como el maestro Cuéllar. El maestro Cuéllar es un hombre que va a cumplir 94 años, un hombre de Roldanillo, que acaba de recibir una maestría en historia, un hombre que está ahí con su barbita, andaba con unas pintas de capo, gafas oscuras. Y ese es un hombre que dice
Bueno, mire, una evidencia del caos climático. La crisis climática está generando unos estragos que hasta nos ha dañado los micrófonos aquí. Esto es un problema complejo, pero bueno, vamos a hablar de este material que teníamos proyectado aquí. Este material es una convocatoria que ha hecho una espectacular, una niña sueca. Se llama Greta Thunberg y tiene una organización que se llama Juventud por el Clima. Greta es una muchacha sueca, hoy en día debe tener unos 16 años. Amnistía Internacional le dio un premio mundial como una de las mayores generadores de conciencia. Entonces Greta nos está invitando a 2 jornadas, a los estudiantes en primer término, este 20 de septiembre, la huelga por el clima, y al resto de la humanidad, al resto de los mortales, el 29 de septiembre, la huelga por el futuro de la Tierra. Esto es una cosa muy importante. Y bueno, es cierto, es que nos hace estragos, el clima, las condiciones, todo se va alterando. Entonces, no es el problema del cambio climático, David, sino la crisis climática. Y mire una cosa sorprendente, ¿no? Ayer teníamos una discusión con mi hermana y con mi señora, porque dicen que Greta también es autista. Así como dicen que ese famoso jugador argentino que se va a envejecer antes de ganar un mundial, Messi, que también es autista. Entonces el señor dice que es autista y entonces que los autistas funcionales, entonces ellos hacen lo que están haciendo, no ven el resto de las cosas, sino que hacen eso únicamente. Bueno, yo tengo mis dudas al respecto, ¿no? Sobre el tema del autismo, pero bueno. Pero dicen, el calentamiento global es una realidad. Eso es una realidad. Hay unos videos que están rondando por ahí sobre la quema de árboles en Dubái. 64 grados centígrados. Correcto, bueno. Entonces mire, pero vamos a retomar porque es que lo que se avecina, si nosotros no estamos atentos a lo que se avecina, es porque no sabemos lo que ha pasado. El calentamiento global no apareció ahora, no apareció con la revolución industrial. Por supuesto que la Tierra ha tenido grandes episodios de cambio climático. Incluso se dice que uno de esos grandes episodios, donde lo que ocurrió fue que el frío se congeló la Tierra, pues acabó con dinosaurios, todas esas especies, ¿no? El famoso Big Bang. El famoso Big Bang. Entonces, y la prueba de ello es que en el deshielo apareció, por allá rastrearon un mamut, estaba completo, sacaron el bloque de hierro, el mamut estaba ahí, se congeló, caminando pues en esas grandes jornadas de movilización de un lugar hacia otro, le cogió al mamut la helada y estuvo ahí, está en uno de los famosos museos de ciencia natural. Pero entonces, como el que no conoce la historia está condenado a repetirla, retomemos el tema del 3 de julio de 1810. 3 de julio El 3 de julio de 1810, David, lo que está demostrando es que, como había desgobierno, porque Napoleón Bonaparte en su campaña triunfadora había sometido a Fernando VII, había colonizado la península ibérica, entonces había desgobierno, y como aquí no había WhatsApp, llegaban las noticias antes de que ocurriera, ¿no? Por ejemplo, cuando Trump iba a meter a los venecos, todo el mundo decía pilas, que no sé qué más. Entonces Putin ya estaba diciendo, bueno, ¿cómo es la vuelta? ¿Sí me entiende? Y entonces aquí tengo el acorazado y pero en cambio había que esperar, hermano, a que un barco de esos viniera desde allá, una carabela de esas. ¿Cuántos días se gastaban esas carabelas para llegar a la noticia? Y entonces la noticia, pues, se imagina si hoy en día especulan, ¿cómo no sería en esa época especulando? Y ya era trasnochada la noticia. Ya era trasnochada la noticia. Entonces Quito, y entonces Popayán, y entonces iba toda la cosa ahí de aquí para allá. Y entonces aquí los señores dijeron, no, Fernando VII, porque por lo menos Fernando VII habla español, pero nosotros no hablamos francés. Aquí los ilustrados son muy poquitos, entonces preferimos someternos a Fernando VII. Más o menos la cosa era así, ¿sí me entiende? Ahora va a venir a gobernar un señor que ni siquiera habla español. No, qué problema tan complicado. Pero ¿dónde está la confusión allí o cómo nos quieren hacer caer en la confusión? No, lo que nos quieren hacer en la confusión es que hay un acta
que no reconoce al gobernador de Popayán. Pero esos eran problemas internos acá Esos de eran ellos. problemas internos, porque el gobernador de Popayán entonces cobraba tributos y entonces los de aquí querían pues entenderse directamente con los de Bogotá. ¿Sí me entiende? Y con los de Quito, inclusive iban a mandar, armaron un pequeño ejército, iban a ir a pelear a Quito para a liberar a España de los franceses, cuando los franceses no habían llegado a Quito todavía. Eso era una locura. Entonces, realmente, entre 1810 y 1819 hay una serie de gritos, dijéramos, de ajustes, de desgobierno, pero lo que realmente estaba ocurriendo con absoluta claridad era la gesta emancipadora en la que Bolívar estaba luchando contra el dominio español. Ahora bien, los ingleses ayudaron a España a liberarse de los franceses, pero se vinieron acá y ayudaron porque habían militares estrategas ahí que acompañaban a Bolívar en el proceso de independencia o de liberación o de emancipación de esta América morena y mestiza. Pero hay una ironía, los mismos ingleses están diciendo en este momento que Simón Bolívar es el máximo hombre que ha tenido las Américas, por una sencilla razón, porque Bolívar nunca sometió, nunca invadió, liberó, que es diferente a Napoleón y a otros invasores. Por eso es que es el único considerado en la historia mundial el libertador Simón Bolívar. No es el emperador Napoleón Bonaparte, ni Carlomagno, el otro emperador que sometió también a muchas. En el inicio del Tour de Francia, que está en sus primeras 3 etapas, yo me quedé sorprendido cuando en Bélgica, que fue que se hicieron las primeras 2 etapas, pues estaban hablando por donde iban a pasar los corredores, la avenida Simón Bolívar. Y yo decía, ¿qué tiene que ver Simón Bolívar con los belgas? Pero es un reconocimiento que se le hace a nivel de Europa a ese máximo hombre de las Américas. Perfecto, bueno, pero mire, mi querido David, van ocurriendo cosas internacionales muy importantes. Y entonces le decimos a la gente, estamos listos para el 20 de septiembre. Y yo estoy diciendo que estamos listos para el 20 de septiembre porque en Colombia no hay ningún otro lugar que esté sometido al cambio climático como el valle geográfico del río Cauca. La planicie del Valle del Cauca, encerrada entre la cordillera central y la cordillera occidental, desde el norte del Cauca hasta el sur de Risaralda, algo así como 300.000 hectáreas. ¿Y sabe usted por qué, mi querido David? No sé por qué. Pero ¿cómo que no lo va a saber? Usted es un hombre ilustrado. Porque los cañicultores nos tienen quemando la caña de azúcar. Y aquí nos hacen ver que esa caña de azúcar, que entonces que los señores tienen reconocimientos. Reconocimientos internacionales. Se me había olvidado por un momento porque no quiero entrar en esa desesperanza de la caña de azúcar, que entre otras cosas siempre digo lo mismo. Es que aquí el azúcar vale como 5 veces más que una libra de azúcar en el exterior. Y esos cañicultores tienen subsidios. Acabaron con especies de fauna, flora, y todavía siguen insistiendo en el famoso biodiesel, que en el fondo no ha mejorado absolutamente nada la movilidad, entre comillas, y la contaminación por gasolina. Entonces, le estamos subsidiando y fuera de eso nos dañan, y cada día los pueblos en el Valle del Cauca se siguen o lo siguen presionando para que vendan o alquilen sus lotes para seguir cultivando caña de azúcar cuando ese modelo tiende a fracasar. Mire, vea, mi querido David, es que se disfrazan. Entonces aparecen como que los señores le están haciendo un gran aporte al Valle del Cauca. Y eso me hace leer aquí de José Saramago, el gran escritor, una cosa que se llama fascistas. Dice, los fascistas del futuro no van a tener aquel estereotipo de Hitler o de Mussolini. No van a tener aquel gesto de duro militar. Van a ser hombres hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír, sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión y ética. En esa hora va a surgir el nuevo demonio y tan pocos van a percibir que la historia se está repitiendo. Y lo empato con otra cosa más, del famoso Bertrand Russell, el creador del materialismo, del ateísmo científico,
cuando dijo: para mí el mundo fue creado por el diablo en un momento en que Dios no estaba mirando. Dios estaba oculto. Entonces eso es una cosa muy compleja. Y mire, la problemática, y quiero traer a colación ahora, vamos a pedirle a nuestros amigos acá en el estudio que nos colaboren entonces con un tráiler de una famosa película, una película espectacular, La Tierra y la Sombra, de un gran director que tuvo premios internacionales, César Augusto Acevedo. Entonces, miremos, la película se desarrolla en torno a la realidad de lo que significa para los campesinos del Valle del Cauca ese estrangulamiento de la quema y del cultivo, del monocultivo de la caña de azúcar. Vámonos ahí con ese tráiler, nuestro querido amigo en estudio, para que nos colabore ahí con La Tierra y la Sombra. ¿Usted es mi abuelo? Sí. Soy Manuel. Ya sabe para lo que vino. Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida. Con esto de las quemas puede agravarse. ¿Por qué me dejaban de aquí? Hubiera sido por mí, hace rato me hubiera ido. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuándo? Seguro mi madre que el pago es mañana. Nosotras no podemos parar. Necesitamos la plata. Amor se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto. Amor que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía. Amor que llegaste riendo. Amor que te vas llorando. Bueno, entonces miren ustedes, una película espectacular. Es una película a ratos un tanto pesada, pero es la película que muestra cómo esa casa campesina en Guadua, esa casa de la gente que ya no pudo seguir sembrando, sino que tuvo que la señora y la mamá, en medio de esos cañaduzales, quemados, cortando, fuera de eso no les pagan los jornales a tiempo. Eso es lo que ha ocurrido en el Valle del Cauca, David. Y lo más berraco de eso es que todos los días, si usted, por ejemplo, vive en un edificio en este momento o vive en la zona de ladera de la ciudad de Santiago de Cali, mire hacia el oriente y comienza a observar que en este momento comienzan a quemar los cañaduzales. Es una situación compleja porque todos los días se da, queman en un lado, se apaga, queman en otro lado, el incendio sigue por debajo de la caña, ¿no? Por debajo del nivel donde están los vástagos o las ramas de esa caña de azúcar. Es importante que tengamos conciencia porque quizás muchos de los habitantes de aquí de la ciudad no ven esa situación, pero todos los días se sigue quemando. Y fue por un artículo o un decreto ley que el señor Uribe, volvemos y tocamos el tema de este señor, que tocó y ya se había ganado, los ambientalistas habían ganado en algún momento para que no se siguiera haciendo esas quemas porque estaba dañando la salud de muchos ciudadanos que vivían cerca de los cañaduzales, inclusive hasta aquí en la ciudad de Cali llegaban y llegan todavía la pavesa, ¿no? La pavesa y el humo. Entonces, el señor Uribe voló la normatividad y todavía esos cañicultores, esas grandes empresas siguen quemando vastos terrenos del Valle del Cauca
todos los días. Y lo otro que quiero contar sobre la película es que ahí apareció como actriz principal Marleida Soto. Marleida Soto es una niña egresada de la Universidad del Valle que nació en el oriente de Cali, en Agua Blanca, distrito de Agua Blanca, y su primer papel protagónico lo hizo en la película Doctor Alemán, que es una película que se desarrolló totalmente en Siloé y que tuvo también algunos premios en Cannes, pero que no fue exitosa, entre comillas, en taquilla aquí en Colombia porque hubo problemas con Cine Colombia y entonces duró apenas como 15 días. Y en el segundo Festival Internacional fue lanzada la película. Quiero hacer anotación porque Marleida Soto es una actriz importantísima que es del oriente de la ciudad de Cali, que entre otras cosas la saludamos, y es importante que en esta película reconocida, pues, hombre, se siente un orgulloso de que personas de las barriadas logren esas categorías como actrices principales en esta clase de películas. Bueno, entonces miren, eso que ocurre en el Valle del Cauca, debo recordar, David, que en 1995, en el primer lustro de la Fundación Biodiversidad, que tanto esfuerzo nos ha costado, que tanto costo personal nos ha hecho asumir, pero que nos motiva, que nos mantiene con la pasión por la lucha, la que nos recuerda la posibilidad del Quijote de la Mancha de seguir luchando contra estos molinos de viento. Aquí son estos monstruos. Mire, 250.000 hectáreas quemadas. Hombre, pues eso es Holanda, eso es Suecia. O sea, estamos hablando de un país. Cuando esos señores se den cuenta de que aquí en el Valle del Cauca casi el tamaño de su país lo pasan por candela. ¿Por qué lo pasan por candela? ¿Por qué lo queman? ¿Qué es lo que hay que recordarle a la gente? Primero, porque cuando usted quema el cañaduzal, entonces ya lleva la caña precocida, o sea que usted hace el proceso industrial afuera. ¿Sí me entiende? Y entonces fuera de que hace ese proceso industrial afuera, pues resulta que antes de quemarla le echa glifosato. Por eso están defendiendo el glifosato los uribistas, porque los uribistas son socios de los cañicultores, los dueños de esos 3 ingenios. Susana Correa. Susanita Correa, una maravilla, que muchacha tan linda. Vean, entonces miren, ese problema lo estamos viviendo aquí en Cali, en Palmira, en los 42 municipios, sobre todo los municipios que están en el Valle Geográfico, que están, pues, dijéramos, al lado y lado del río Cauca. Ese problema de los cañaduzales, David, que alcanzan 635 grados centígrados cuando están ardiendo, que alteran el microclima. Aquí tenemos el problema, pero no, los cañicultores son unos berracos, don Henry Eder es un hombre impoluto, y entonces su hijo, no recuerdo cómo se llama el hijo. El que va para la alcaldía, ¿no? El que va para otro Eder. Entonces aquí, pues, Eder, con él sí se puede, qué sé yo. Uno, no, aterricemos, mire. Y aterricemos también en relación con el señor Jorge Iván Ospina. Queremos decirlo claramente, vean. Ospina está celebrando una historia del grito de independencia del 3 de julio, eso es una falsedad, eso es una falacia. Unos señoritos de aquí, de familias tradicionales, les ha dado por dar a entender que nosotros fuimos los pioneros del grito de la independencia. Pero uno se pregunta, David, esos señores, ¿de qué se iban a independizar? Si eran unos grandes hacendados, con grandes familias, con grandes mansiones, y tenían a toda la negramenta de servidumbre. Ellos tenían esclavos aquí, ¿no? ¿De qué se iban a liberar? Afortunadamente se fueron a pelear a Buga con unos señoritos de Buga, una pelea de pañuelos, como lo dijimos aquí en un programa, y entonces esos negros animados y esas negras animadas por Bolívar, pues cogieron aquí, pasaron por armas a las damas de aquí, para que se den cuenta cómo es la liberación. Y entonces hubo ese mestizaje, y esos señores de esas casas vieron a esos muchachitos, a esos nietos mulatos, pues emocionadísimos, porque es que ese cruce, ese mestizaje de la tierra morena y mestiza es lo que le da pálpito a esta ciudad, cadencia, sabor, sabrosura, mi querido David. Como estamos alternando los dos temas, el tema también de la caña de azúcar, entonces hay otro problema mucho más grave. Bueno, yo no sé si era mucho más grave, pero es tan grave como la quema, y es el aprovechamiento para ellos y la destrucción para nosotros de las aguas, de las quebradas, de ríos
que estos cañicultores agarran para que la caña se dé. Por eso es que en pleno verano, mientras en un lado tenemos lo poco que queda de bosque seco, pues en el lado de los cañaduzales, en el propio verano, se ve verdecito y uno dice, uy, tan bonito ese Valle del Cauca que mantiene verde, pero ¿a costa de qué? A costa del agua, doctor Palau. Claro, mire, el informe nacional del agua, el estado del agua que da el IDEAM, que lo dio en el 2015 sobre lo que ocurrió en el 2014, atérrese usted, David, 500 millones de metros cúbicos es el registro de agua subterránea que se utiliza con fines agrícolas en Colombia. 500 millones de metros cúbicos al año. De esos 500, 450, estamos hablando de 500 de todo el país, 450 son utilizados por los cañicultores del Valle del Cauca. Por favor, los 42 municipios del Valle del Cauca nos tomamos al año 150 millones. Y estos señores se toman 3 veces el agua. Por eso es que la gente no se llame engaños, no se siga comiendo mentiras y reproduciendo, multiplicando mentiras. La CBC la hizo la casta cañera en 1954. Llamaron al general Rojas Pinilla y le dijeron, señor, necesitamos crear la primera corporación autónoma regional para tener el dominio de las aguas, la autoridad ambiental. Y si no me lo creen, el segundo director de la CBC fue Henry Eder, después de 10 años. Y ahora estuvo, en nombre del presidente Santos, estuvo más de 10 años otra vez en el consejo directivo de la CBC. Entonces, no nos llamemos engaño, mire, y estamos reclamando justicia ambiental, David. Justicia ambiental, por eso hacemos la crítica. Nosotros estamos hablando de la institucionalidad. Es que mire, cuando yo demandé en abril de 1995 el decreto 02 de 1982 que permitía la quema de la caña, y que fue un decreto que se emitió porque Doris Eder de Zambrano, la hermana de Henry Eder, estaba de ministra de Educación, si mal no estoy, y ella logró pues que había que reglamentar eso y sacó el decreto. Cuando ya presentamos la demanda ante el Consejo de Estado, con base en un estudio de impacto ambiental de la Facultad de Ingeniería Sanitaria, de la Universidad de La Salle, entonces Cecilia López, que era ministra de Medio Ambiente, sacó el decreto 948 de 1995 y dijo, se va a quemar la caña por 10 años y en 10 años acabamos la quema. Pues a los 10 años, ¿qué pasó? Álvaro Uribe Vélez, como presidente de la República, derogó el decreto y dijo, no señor, esa la quema le sirve a la tierra, hagámosle. Esa es la verdad, yo no estoy hablando de falacias, sino que cuando quiera el señor Uribe hacemos un debate y aquí está invitado con el mayor de los gustos. Nosotros tenemos nuestra propia escolta aquí no va a tener ningún problema para que venga a este programa y debatamos. Por eso insisto en que en este momento, después de las 5 de la tarde, todo ese valle geográfico del río Cauca se ilumina de el fuego producido por la quema de la caña de azúcar. Y ese personaje tan hermoso de allá del Bolo, hombre, hay que seguirla recordando porque sigue existiendo cosas quijotescas. Rosa Eugenia se ha sostenido ahí al lado de esos plantíos de caña de azúcar y mantiene pues todavía esa resistencia, esa rebeldía para demostrar a la gente que vaya cómo nos están matando, cómo utilizan también a nuestros trabajadores de esos cañaduzales, porque de todas maneras también uno entra en una discusión. Si acabáramos, es la pregunta, si acabáramos pues todos esos ingenios, automáticamente muchos de esos personas que viven, habitantes de esos pueblos cercanos a las empresas de la caña de azúcar, pues se quedarían entre comillas sin empleo. Pero para eso está el establecimiento, para eso está la institucionalidad, para que brinde oportunidades. O sea, ya no estamos aquí, pues entonces pongámoslos a trabajar en otra cosa o subsidiémosles otra clase de trabajo, porque no solamente ven de que hacen lo mismo. Por eso hay la discusión a veces cuando los sindicatos, los cañeros, ahí estaba el
el actual senador Alexander López, tratando de defenderlos pues en esos ingenios cuando les estaban contratando y le siguen contratando contratistas, que vale la redundancia. Entonces muchos de esa mano de obra es tercerizada, pues los cañeros se organizaron y dieron la pelea, pero esa pelea cada día es más débil porque siguen contratando personas externas y pagándoles menos. Entonces es una discusión de el trabajo o no el trabajo. Por eso cuando en las comunidades sucede, dicen, bueno, vamos a hacer aquí una cancha de fútbol, otros dicen vamos a hacer un colegio, otros vamos a hacer una universidad, otros vamos a hacer el salón de baile. A veces no se ponen de acuerdo porque cada uno tiene una posición y los que están trabajando en la empresa o lo que esté allí, pues se van a quedar sin trabajo. ¿Qué hacemos? Y eso mismo nos está pasando con todas estas empresas de la caña de azúcar. Afortunadamente hoy hay otras posibilidades para hacer ese veneno que es el azúcar, que ya estuvimos en un programa hablando del azúcar, que no íbamos ni a hablar de eso como un veneno, pero de todas maneras hay otras posibilidades de producir también etanol y producir azúcar, no solamente de la caña de azúcar. Bueno, mire, y en esta dinámica de los reclamos del pueblo, es que, señor televidente, abra la Constitución Política, artículo 3, la soberanía reside en el pueblo. Y resulta que la soberanía reside en el pueblo, pero en el texto de la Constitución. Porque resulta que aquí, primero, no hay presidente, sino subpresidente, ¿no? Porque resulta que el presidente, pues, es Álvaro Uribe, que ya no es presidente y no senador, y que ahora va a tener muerte política, porque resulta que cuando votaron las asociaciones para la Justicia Especial de Paz, él ya se había declarado impedido cuando estaban haciendo el trámite de ley, diciendo que es que mi hermano tiene problemas, yo tengo un montón de vínculos, de conflictos de intereses, y entonces me declaro impedido, y le aceptaron el impedimento. Y ahora el hombre, para tratar de sacar esa cosa adelante, se tiró a la piscina. De en medio del debate, lo mostró Noticias 1, dijo, como que Roy Barrera fue de los primeros que dijo, no, venga, usted no puede venir a votar, usted está impedido. Y entonces el tipo dijo, bueno, pues si yo estoy impedido, pues entonces vamos a repetir las votaciones. Entonces no, y el Hash, que es el secretario general del Senado, dijo, no, venga, esto está invalidado ya aquí no hay tiempo de llorar. Entonces acaban de admitir la demanda, ordenaron la práctica de pruebas y todo indica, hasta aquí hasta no ver, no creer, porque mire usted cómo son las cosas de la vida. Nosotros en relación con el tema de Antanas Mocus, estábamos de acuerdo en que esa decisión de la pérdida de investidura era correcta. Pero el maestro de la calle, Humberto de la Calle, dijo, no, venga, es que hay dos fallos. Primero hay un fallo en el tema contractual, donde dijo que no. Y ahora hay otro fallo. Entonces él apeló con mucha sabiduría, porque el hombre de todos modos tiene un bufete de juristas muy importante, y dijo, el señor lo están juzgando 2 veces. Y lo sacó adelante porque la tutela salió avante diciendo, sí señor, no pueden haber 2 fallos, el señor ya fue juzgado por un tema, el tema era que contractual y el tema acá era electoral. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo fue la vuelta? ¿Fue que adrede pasó eso? Entonces, el señor Álvaro Uribe Vélez está demandado por violación al régimen de inhabilidad. Entonces, en esa temática que es la que nosotros luchamos, amigo televidente, pues vamos a traer a colación también de un pueblo hermano de Ecuador precisamente, el pueblo Guaromi, reclamando ante los tribunales en grandes movilizaciones por una explotación petrolífera o petrolera en la selva ecuatoriana. Antes de que pasemos al video, doctor Palau, queremos informarle a la comunidad que ya a partir de hoy y hasta el 12 de este mes, o sea, apenas 4 días, están abiertas las inscripciones para que usted se inscriba para poder votar o cambiar de puesto electoral. Lo decimos porque acabas de hablar de la parte electoral y le recordamos pues a la gente que se inscriba, porque ahí es un deber de nosotros ir a votar. Si no tienes ningún candidato, si hay desesperanza, pues vota en blanco y haces el ejercicio. Esa es una invitación que le hacemos aquí desde el programa Crítica y Pensamiento Ambiental en el Canal 2. Bueno, entonces miremos el video de los indios Guaromi contra el gobierno por permitir la explotación de petróleo en medio de la selva ecuatoriana. Miremos entonces aquí el video de los indios Guaromi.
casa, nuestro territorio. Y hoy en día los jueces tienen que ratificar. Como 3 días han venido a reclamar sus derechos. Que se reconozca que las 16 comunidades guaurani demandantes resultan vulneradas por la violación al derecho a consulta y autodeterminación. La gente del Estado fueron a engañar diciendo que es la consulta, ofreciendo muchos materiales, pero nunca informaron los impactos que iban a pasar en las comunidades. No puede tener las dos, o el petróleo o el aire. Únete a nosotros. Defendamos la selva, defendamos el aire que respiramos. Que nuestro territorio es mi casa, nuestro territorio es nuestra decisión. Hemos venido a exigir derecho de la vida y el gobierno tiene que respetar y tiene que escuchar. La justicia ambiental, David, se va abriendo camino. Así como estamos esperando, fue asignado un fiscal seccional de Bogotá para investigar por los delitos ambientales en los que hemos puesto a consideración de las autoridades al director de bosques del Ministerio de Ambiente, al director de la CBC, al expresidente de Metrocali, a la firma Saín para que se investigue. Están todos los elementos ahí. Pero a propósito de esto yo quiero comentar, David, lo que ha pasado la semana pasada. Pues estamos a la espera de que el presidente posturara la terna ante la Corte Suprema para escoger el reemplazo del tristemente célebre Néstor Humberto Martínez Neira. Pues ¿cómo le parece que el señor Duque ha derogado un decreto sobre la meritocracia? Era un decreto en el que le permitía a todos los ciudadanos inscribirse. Podía ser una pantomima, pero si de pronto aparecía un señor, supóngase usted, con 2 doctorados y postdoctorados y qué sé yo, y una larga experiencia como penalista, pues ahí tendrían que meterlo en esa terna, ¿no? Pero el tipo dijo, no, de pronto les da a todos esos señores con ese montón de títulos por concursar, entonces tumbó el decreto. Entonces dice, no, que la Constitución dice que yo soy el que va a poner la terna, yo no tengo por qué someter a concurso. Cuando resulta que la Constitución dice que cuando hay una elección de una corporación pública, ahí hay una discusión sobre si la Corte Suprema de Justicia es o no una corporación pública, es una corporación judicial. Lo cierto es que el señor tumbó el decreto, él mismo lo derogó. ¿A usted le da un buen aliento esa decisión de Duque? No, pues precisamente va a pasar lo mismo que pasó con Martínez, porque el mismo Santos que traicionó al señor Uribe, pues Martínez también lo traicionó a Santos. Y entonces decíamos, no había a quién escoger realmente. Es que en la Fiscalía pasa como en la Alcaldía de Cali, la desesperanza total. Uno escogerá al menos malo de todos. Y es una cosa muy tenaz porque en Colombia hace carrera. En Bogotá, afortunadamente, en los últimos 4 o 5 periodos, han tenido, a excepción de Peñalosa, han tenido la posibilidad de escoger gobernantes que han seguido pues con el plan de gobierno. Estoy diciendo que a excepción de Peñalosa en sus 2 gobiernos. Entonces, creo que hay una mala espina porque el señor Duque, no sé qué pretende escoger su fiscal, como lo hizo en algún momento el señor Uribe, y entonces tienen la justicia y la manipulan, pero ellos tienen problemas porque las grandes cortes pues están tratando de hacer lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, es acomodar sus jueces en la Corte Suprema para no tener problemas en su gobierno. Y cuando lo hacen, la democracia ahí se debilita, porque es
todo el mundo tirando para un solo lado, y entonces eso se termina siendo prácticamente un país dictatorial, es un estado dictatorial. La justicia siempre tiene que mantener la independencia, a pesar de que en Colombia sabemos que hay corrupción, sabemos que en la justicia hay mucha corrupción también, en la fiscalía, todos esos cuerpos tienen problemas, pero es que es un problema de país, un problema, no es un problema genético como dicen otros, no, cada uno como individuo, de alguna manera, si usted pretende no ser corrupto, pues listo, usted éticamente se para y dice, no, yo porque tengo que asistir a la corrupción. Y comenzamos, y a veces uno le hace el quiebre a la cosa cuando un policía lo para y le dice, la llanta está lisa, entonces esto le da un parte y trae el tránsito y le van a hacer el parte, pero también hay cuántas posibilidades de hablar, no hay 5.000 posibilidades de hablar, o 10.000 o 20.000, bueno, listo, entonces hablemos de esas posibilidades, y uno entrega 20, 30.000 pesos a cambio de una multa de 300, 400.000 pesos, y ahí estamos viendo corrupción. ¿Pero por qué vemos corrupción? Porque también hay desesperanza. ¿Dónde realmente va a ir ese dinero que recauda pues la Secretaría de Tránsito, en este caso de Cali? Lo pongo como ejemplo, y lo que quiere Duque, ya sabemos por qué, porque la gente del Centro Democrático pues es la que lo orienta, lo que quiere es tener fiscal de bolsillo, fiscal a su mano, para evitar precisamente muchos inconvenientes. Pero ese error no lo pueden volver a cometer, porque tenían a Martínez ahí, que era su fiscal de bolsillo, y mire todo lo que ha pasado. Bueno, mire, hay una tesis interesante, que no ha sonado mucho, pero que nosotros la queremos poner en el sonajero. En esa terna que se presentó para escoger al fiscal, en la cual salió escogido, pues estaba anticipado Martínez Neira, estaba un hombre muy importante, un hombre de gran trayectoria, Yesir Reyes, hijo del maestro Reyes Sandía. El del Palacio de Justicia. El de Palacio de Justicia, pues gran maestro, un tratadista de derecho penal, que reconocido no solamente por Colombia, sino por el mundo. Su hijo, un penalista distinguido, que fue ministro de Justicia. Ahorita está en la JEP, ¿cierto? No, él no está en la JEP. Yesir Reyes es hoy en día un generador de opinión. Entonces la gente dice, pues si de esa terna, que fue el producto precisamente de todo un proceso, pues ahí está la terna, porque es que no se ha acabado el periodo. Entonces, ¿por qué no mirar entre los que quedaron ahí, cierto? Por ejemplo, a Yesir Reyes. Pero no les conviene, porque no es de las huestes uribistas, y entonces en ese sentido, pues sencillamente van a poner su terna de bolsillo. Esa terna de bolsillo, pues es una cosa sumamente compleja, porque el fiscal tiene que ver con procesos en los que está involucrado Uribe, en procesos en los que está involucrado el hermano de Uribe, ¿no? Y entonces eso no nos va a dar garantías. Mire usted, vea, mirando las noticias, ¿usted sabe cómo se llama la mujer de la Forí? La Cabal. La Cabal. Pues resulta que la Cabal trabajó en la fiscalía. Y en el 2007 Iguarán, un bugueño como ella, la echó. Ella manejaba un tema de relaciones internacionales porque le filtraba los datos más reservados al paramilitarismo y al narcotráfico. Señores, no nos estamos inventando esto. Eso está en El Espectador, en la W. La señora fue echada por zapa. Por eso le echó Iguarán por zapa. Y el problema no era que sapeara ahí como un sapo bien bonito o un sapo feíto, que uno le diera un beso y se convirtiera en una princesa. Es que le sapeaba a los paramilitares y a los narcotraficantes. ¿Y por qué no la judicializaron entonces? No, porque pues como era una cosa de oídas, ¿no? Entonces el hombre dijo, se va, compañerita, se va. El hombre estaba en el exterior. Pero bueno, queremos hacer una referencia, David. Pero hablando de la justicia, unos segunditos para hablar de Santrich, ¿qué ha pasado con ese tema de Santrich? Bueno, no, pues mire, vea. Santrich no tiene orden de captura. Está citado para mañana a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Él puede perfectamente a través de sus abogados mandar a decir que solicitan una nueva prueba, quién sabe, le embolataron las gafas, el bastón, alguna cosa de esas. No sabemos, es un misterio. La verdad es que no sabemos qué pasó con Santrich. Y dice uno que no sabemos porque en medio de la noche, un tipo medio ciego, él no ve un carajo, pero él no es completamente ciego, dicen
las personas. Yo tuve la oportunidad de estar en Cuba, en La Habana, con Santrich, en los primeros diálogos que se hicieron antes de que llegara a Catatumbo a esas conversaciones. Como asesor político de la Negra Piedad Córdoba estuve en La Habana. Y entonces, pues es una cosa muy compleja que por la noche, por una ventana de atrás, en medio de unas llantas, entonces uno no sabemos lo que está pasando ahí. Pero Santrich no tiene orden de captura. Está citado para una diligencia indagatoria, así como está citado Álvaro Uribe Vélez por la Corte Suprema de Justicia. O sea, tienen el mismo nivel. Hay un cuento muy espectacular que se escuchaba por la Plaza de Caicedo, y es que Timochenko le dijo una vez a Uribe: ve, ¿vos por qué no te desmovilizás también? No, le dijo a Uribe, par de bandidos. Bueno, entonces miren, yo quiero hacer alusión, David, a nuestro conversatorio, pues. La semana pasada hicimos el 11º conversatorio, y entonces ese conversatorio fue convocado por el Círculo de Pensamiento Ambiental, y crece la audiencia. Mire, Fundación Biodiversidad, Fundación Monaya, Fundación Mevaluz, Fundación Huella de Agua, Fundación Solar de Celina, IDEO, Veeduría Ciudadana, Urbanidad Nativa, ECOIM, Democracia y Posconflicto, y la Casa de Pensamiento Crítico. Ya vamos 11. Es un cuento que nació por allá en el año de 1997 y que hace un par de años venimos haciendo cada 2 o cada 3 meses conversatorio ambiental. Pues bien, el pasado jueves, al otro día de ese grito trasnochado y de ficción de independencia, hicimos el 11º conversatorio en el Instituto Colombiano para la Igualdad de Oportunidades. Y vamos a presentar aquí el preámbulo que hicimos y que me correspondió a mí. Vamos a pedirle a nuestros amigos acá en los canales de conducción técnica del programa el primer video para hacer alusión al 11º conversatorio ambiental, donde hicimos un importante prelanzamiento. Saludo muy especial a todos los asistentes en esta ocasión, aquí con la hospitalidad del Instituto Colombiano para la Igualdad de Oportunidades, con la generosidad, por supuesto, de nuestro amigo Agustín Valencia, quien nos facilita estas instalaciones, el Círculo de Pensamiento Ambiental, que congrega a varias organizaciones ambientalistas, Biodiversidad, Monaya, Nueva Luz, Huella de Agua, Urbanidad Nativa, la Casa de Pensamiento Crítico. Pues nosotros insistimos en esta quimera de hacer unos conversatorios ambientales. Esta es una tarea, dijéramos, un tanto quijotesca, y nosotros estamos en la pelea siempre de buscar el lugar más adecuado. Y por supuesto que tenemos que reconocerlo, siempre tenemos un poco más de éxito cuando la convocatoria la hacemos en la Sociedad de Mejoras Públicas. Pero la Sociedad de Mejoras Públicas siempre tiene sus vaivenes, sus dificultades, sus negaciones, y no nos permiten a veces, ni siquiera pagando, estar en esos lugares. Pero bueno, en esta oportunidad estamos organizando de una serie reciente que no comprende 2 años, el 11º conversatorio ambiental. Y en este conversatorio ambiental hemos querido hacer el prelanzamiento, por así decirlo. El libro apenas acaba de ser entregado ayer, en prensa, como dicen, de este libro, Partidos Políticos y Populismo. Este no es el último libro, sino el más reciente libro de Alberto Ramos Garviras. Uno siempre dice el último como si el personaje ya no fuera a escribir más. Bueno, fue muy interesante la experiencia, doctor Palau. Ahí usted con la presentación con el doctor Alberto Ramos. Y partidos políticos y populismo es algo que se repite y se repite en la historia, que fue muy bien manejada por el doctor Alberto cuando la gente intervino con muchas preguntas. Duramos como 2 horas ahí discutiendo el tema
con más o menos unas 8 personas que preguntaron y se definieron algunas cosas, aunque también quedó un poco la preocupación si ese libro realmente traía desesperanza y qué iba a pasar con los partidos que en este momento no existen, porque ustedes saben que la estrategia ahorita de recoger firmas para las hace a las alcaldías, a los consejos, en este caso a las asambleas, pues está de moda y eso posiblemente haga parte de lo que es la palabra populismo. Bueno, mire, la verdad sea dicha, para presentar la parte que le corresponde a Alberto, en un pequeño auditorio donde hay 30 sillas, asistimos 18 personas, pero ahí seguimos. Esto hay que hacerle. Aquí recordamos un eslogan venezolano, aquí el que se cansa pierde, por eso hay que seguir adelante. Miremos las palabras de Alberto en este lanzamiento, pre-lanzamiento de su más reciente libro. Pues muchas gracias a Armando Palau, quien ha organizado este prelanzamiento. Luego, con más tiempo, porque el libro salió hoy, vamos a hacer un lanzamiento en la Universidad Libre y una presentación en la biblioteca departamental. La importancia, pues, del tema me llevó a dedicarle varios años a la investigación, más de 5 años. Lo que pasa es que la crucé con otras investigaciones, una sobre terrorismo, otra sobre medio ambiente en el libro Aguas y Derecho y otra sobre movimientos sociales y protestas. Pero esta investigación la inicié antes de esos libros, de manera espaciada, con el método es decir, lo que iba abordando en las clases con los alumnos lo iba comprimiendo en papers, ¿no? Documentos cortos, y las columnas de prensa y programas de televisión sobre partidos y sobre populismo lo sistematicé aquí. Por lo tanto, está actualizado en la misma medida en que el grueso de los escritos se publicó en los últimos 2 años en la revista Caja de Herramientas. Es una revista virtual de Viva la Ciudadanía, www.vivaorg.com. Y sobre todo, en el año 2018 le hice un seguimiento a toda la campaña política y a las 3 jornadas electorales, la de marzo, la de mayo, que fue la primera vuelta, y luego la segunda vuelta. Entonces allí hay elementos que son muy nuevos, y en el 2019 le hice seguimiento a la reforma política que fracasó, a la reforma de la justicia y al desenvolvimiento de los partidos en lo que se ha llamado, pues, la nueva oposición a partir del estatuto de la oposición. Bueno, aquí culminando otra versión de Crítica y Pensamiento. Por supuesto, agradecimientos para Andrés, Fernando, Joyner, que nos han acompañado en el apoyo técnico, y para decirles, amables televidentes, que nos vemos el próximo lunes en una emisión más de Crítica y Pensamiento Ambiental.